Bueno, mi nombre es Leila de la Voz, soy vicepresidenta de la Asociación Argentina de Cineastas Audiovisuales y bueno, hoy estamos acá compartiendo esta charla que organizamos con referentes del sonido de La Plata y bueno, queremos un poco eso. Bueno, yo tengo muchas curiosidades de entender cómo trabajan y cuál es el proceso y, y bueno, y quizás también comentar un poco el rol del sonido desde la preproducción y el guión hasta la finalización y la mezcla. A mi izquierda está Laureano Municipio, que es arte Foley, profesor de artes audiovisuales y ha trabajado en más de 100 películas y series para cine y plataformas, entre ellas División Palermo y El Reino temporada 2. Es profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata, donde también realiza un posgrado en lenguajes artísticos. Además dicta seminarios y charlas sobre Foley y diseño sonoro. Luego tenemos a Germán Surache, que es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nacional de La Plata y profesor titular de las cátedras de sonido 1 y 2 en la carrera de Artes Audiovisuales. ¿Lo dije bien? No, no estamos. Ok. Y también en la Tecnicatura en Sonido y Grabación de la misma facultad. Es un referente del sonido en el ámbito académico y profesional, con una extensa trayectoria en cine, televisión y plataformas. Y ha trabajado en producciones como 1978, Lágrimas de Fuego y Biónica, entre muchas otras. Luego está Luciana Sirio, que es profesora también de artes audiovisuales en la Universidad Nacional de La Plata también. Y se especializa en sonido directo eh, como jefa de sonido y microfonista. Es docente universitaria también de la misma cátedra, Sonido 1 y 2 de la Facultad de Artes y también de la materia de sonido en la Universidad del Cine. Bueno, ha dado también clases en Tecnilantes. Bien, bueno, en la asociación tenemos como los últimos años hemos querido como federalizar un poco el alcance y poder llegar a, bueno, a distintas partes del país. Y bueno, que me parece como una charla un poco histórica, ¿no? Esta que siempre se quiso hacer y es buenísimo poderlo hacer hoy. Eh, Ustedes tres son socios de la asociación y bueno, quería saber cómo puede ser el vínculo, ¿no? Con la asociación. ASA, ¿qué decimos? Bien, arranco yo por ser el más viejo y el que tiene menos pelo, que es obvio. Así que va a ser fácil. Em, la asociación la conocí hace ya unos cuantos años. Yo soy de una época donde existía un grupo de sonidistas que estaban vinculándose en reuniones, en estudios, en las cuales yo no participé, pero sí es cierto que estábamos todos al tanto de lo que ahí pasaba. Por cuestiones que tenían que ver en un principio con decidir cuánto sale, cuánto dinero vale nuestro trabajo, ¿no? Y pues, y hasta incluso también compartir experiencias. Y luego de esas reuniones, esos primeros vínculos decantaron en una asociación que, producto de un colega nuestro muy querido, que es Gerardo Kalmar, nada, me dijo Gerardo, ya estamos, pusimos en marcha la asociación, tenés que formar parte. Y hay que decir esto muy claro porque fue, me parece a mí, de conocer muchos ámbitos colectivos, producto de participar de la universidad como docente, que es una asociación realmente federal, ¿no? Y esto es prueba fehaciente de esto, ¿no? De que podamos estar acá en la ciudad de La Plata, en un festival de cine de esta importancia y que, bueno, seamos bonaerenses, los que estamos acá, en modo de moderador, esto nos da mucho. Eso, pues, podemos ampliar, pero vamos a darle turno a la Bueno, gracias. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Sí, mi acercamiento con ASA fue bastante similar. Un poco también Germán me iba contando aquello que iba viendo. Yo a él lo conozco hace muchísimos años. Y sí, me gustaría hacer hincapié en algo que sucedió tamía, sobre todo Esto viene al en medio, el aislamiento del 2020, que eran las charlas que se hacían sábado a sábado, y fin de semana, que no solamente era una manera de, bueno, de poder seguir encontrándonos entre sonidistas audiovisuales a través de la asociación, sino que además tenían un objetivo muy claro que era: yo hago esto de esta manera, lo comparto, que hay varios ámbitos en los cuales un poco los secretos de cómo llego al éxito se los guardan, ¿viste?
Y por medio de la asociación pude conocer un montón de sonidistas que no solamente admiraba su trabajo y su persona, sino que simplemente se pudieron Abrir su estudio, compartir un montón de cosas que tenían y nada, eso fue algo que valoro mucho de la existencia de la asociación. Bien, me saludo yo también, gracias por venir. Yo más o menos me enteré de la existencia de la asociación en el 2019-2020 a través de las cátedras de Sonido 1 y 2 y bueno, junto con Germán, que en el marco del Festival REC, que es el Festival de Cine de la Facultad de Artes de La Plata, yo en ese momento era estudiante, organizaron una charla sobre sonido directo junto con dos sonidistas de la asociación, Victoria Franzán y María Canobra. Y bueno, a raíz de eso me enteré que existía esta asociación, empecé a indagar un poco y me encontré con un montón de profesionales dentro del área, de muchas partes del país, que estaban metidos ahí y eso me interesó también. Yo en ese momento, como dije, era estudiante, me empezaba a picar el bichito de la curiosidad del sonido para audiovisuales y encontrar ese espacio me pareció importante. Y uno en ese rol de estudiante que estaba en ese momento, me parece bueno tener ese contacto directo, como decía Lau, también conocer y que cuenten su experiencia para indagar desde ese lado con la gente que ya está instaurada en el medio. Así que fue por eso y bueno, y ahí me incluí al grupo como socia estudiante en ese momento. Y ahora estoy acá. Claro. Bueno, sí, eso es importante aclararlo, que la asociación cuenta con socios de, bueno, distintas categorías. Tenemos actives, que es gente que tiene ya varios años trabajando en el medio. Después hay adherentes, que bueno, todavía quizás no le dan los años. Y luego estudiantes, que tenemos una gran cantidad de socios estudiantes, que bueno, gente que está en distintas facultades del país y que tienen así un interés particular con el sonido. Entonces, bueno, qué bueno entender también las distintas instancias en las que se sumaron. Bueno, es muy interesante y bueno, quizás empecé un poco ya en el medio, porque bueno, me mandé, pero bueno, quería también agradecer al festival que nos dio este espacio como para poder charlar y hacer como esta alianza con la asociación que bueno, nos parece como muy importante y bueno, también estamos participando, entregando el premio a Mejor Sonido, entonces eso también es como muy gratificante y poder ver las pelis y escucharlas. Bueno, ya que estamos hablando cada uno de sus carreras, también me interesa saber, por si hay gente acá que también está apasionada con el sonido, tiene curiosidad o están estudiando o ya trabajando en esto, es como... Bueno, es un trabajo un poco extraño, ¿no? Digámoslo. Tiene un componente como un poco invisible, ¿no? Que tiene esta cosa de muy de detrás de escena, que quizás no es tan vistoso y de todas formas los que lo hacemos nos encanta. Y también eso, que es un trabajo colectivo, que incluye un montón de gente, o sea, el equipo de sonido de un proyecto audiovisual, bueno, puede ser de 2 a muchísimo. Entonces, bueno, me gustaría saber también cómo llegaron a esta tarea, a esta labor. Sé que bueno, se dedican a instancias distintas también del sonido para cine y series. Entonces, bueno, quería saber un poco también eso, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos a la profesión? ¿Y qué les gusta de esto? Bien. ¿Y qué no? Yo creo que para una persona de mi edad, yo voy a promedio de los 50 años, digo, los voy a cumplir el próximo año, en ese momento no había tanta información como hay ahora al respecto de, como le pasó, creo yo, a Luciana, recién lo decía, de que fue una charla y descubrió que había gente que le gustaba lo mismo y que había incluso grupos de personas que estaban promulgando o deseando reunirse para tener estos vínculos, ¿no? Yo nací acá en la ciudad de La Plata, pero me crié en un pueblito muy chiquito de Carmen de Patagones, de la provincia de Buenos Aires, se llama así, Carmen de Patagones, donde, imagínense que te guste el sonido era una rareza, bueno, era una extrañeza, y no había ninguna forma natural de poder traducir esa cuestión de gusto a una práctica real. Entonces, mis primeras incursiones fueron con cosas que sonaban, ¿no? Grabar todo aquello que podía, con equipos que obviamente no están pensados para un uso profesional o audiovisual. Tuve como algunas aproximaciones a la edición jugando,
Elegí jugar en vez de que con una pelota de fútbol, con un equipo doble casetera o con una cinta abierta con la cual cortaba y editaba. Con lo cual, mis pobres viejos furiosos con mis decisiones de corte, ¿no? Rompiendo cosas de chiquito. Eh, y después, bueno, por supuesto, muy influenciado por una cinematografía muy propia de los finales de los 70, principios de los 80, quisieron que yo decida muy tempranamente que yo quería hacer sonido para películas. Y en el medio me equivoqué también, ¿no? Digo, porque dije, bueno, sonido, voy a estudiar ingeniería electrónica, nada que ver, onda, me fui para otro lado. De hecho, literal, me fui a Bahía Blanca a estudiar ingeniería electrónica. Y bueno, y terminé acá después de tomar la sabia y sana decisión de decir, no, bueno, yo, no, esto no nada que ver. Tuve una especie de epifanía en una clase de teoría de circuitos que dije, ¿qué hago acá? Fue así y me levanté de la clase y me fui. Y empecé a estudiar cine y me gradué. Y después, bueno, con el tiempo me convertí en docente, pero a la par, ya durante esos primeros años en la universidad, empecé a trabajar como sonidista, todavía sin entender muy bien qué pasaba, porque, insisto, con la falta total de información, y bueno, y descubriendo un poco el hacer a través de la experiencia, y preguntando mucho. A gente como José Luis Díaz, que lo atormentaba, bueno, vos lo conociste mucho, José Luis, lo atormentaba con preguntas y José Luis siempre con mucho amor, un gran docente y gran persona que respondía a cada curiosidad. Después, bueno, para no hacerla muy larga, pero bueno, llegué acá después de terminar la carrera con mucho entrenamiento y cursos y cosas que fueron como ordenando toda esa información que estaba atomizada, ¿no? Y ahora mismo, perdón, Sí. quiero indagar en algo. ¿Cómo se conforma un equipo de un proyecto, por ejemplo? Digo, ya que sos en general la cabeza del departamento, ¿cómo lo conformas? Todo hizo que con la experiencia me transforme sin saberlo en un director de sonido. Sin saber que lo que estaba haciendo era pensar el sonido en todas las posibilidades que tiene el sonido en una película, de desarrollarlo desde el guión hasta que la película se estrena e incluso acompañarla después del estreno. Hizo que también empiece a darme cuenta que solo con todo eso no podía. Entonces, es muy importante la cuestión colectiva de nuestro trabajo, que un director de sonido tiene que estar acompañado por un número muy grande de personas, personas que están vinculadas al rodaje, ¿no? Que están vinculadas a la grabación, al registro, al tratamiento acústico de las locaciones. Bueno, hay de todo que seguramente hoy vamos a avanzar un poco por ahí. Y personas más del lado del final del rodaje, luego del rodaje en la parte de postproducción, donde, bueno, ahí tenemos que estar rodeados de editores de diálogo, grabadores y editores de Foley, grabadores y editores de ambientes y efectos, dependiendo del proyecto, editores de música, mezcladores, bueno, artistas de Foley, perdón, antes de que me golpeen acá con el micrófono, ustedes dos sobre todo. Así que somos un número muy grande donde lo importante es la comunicación entre todas las partes, ¿no? Saber qué está haciendo el otro y tratar de clarificar ideas en todos los sentidos. Claro. Bueno, justo vos, Laureano, haces un trabajo muy específico que compartimos, que es artista de Foley. Eso, quería saber cómo llegaste ahí, porque no es algo que uno se imagine, como nadie Sí. nace y dice quiero ser artista de Foley, es como un lugar al que se llega. Yo al menos no. No, tenía un fuerte vínculo con todo lo que era la música y el sonido por parte de mi viejo. Pero yo había, más allá de que tenía un fuerte amor por los audiovisuales, había arrancado para otro lado y trabajaba en un estudio de animación. Y en ese estudio en el que estaba, empezaron a dar capacitaciones en el estudio donde trabajaba Germán. Y una vuelta en esas capacitaciones, yo agarro un pasillo y escucho que de una habitación salen unos ruidos de terror tremendos. Y yo dije, acá tiene alguien metido acá adentro, ¿viste? Eran unos ruidos de chapas, gritos. Y así lo terminé conociendo a Germán, hace ya como, no sé, 17 años, 15 años capaz. Y me empecé a motivar con la idea de narrar con el sonido y cómo era ese mundo. Y luego cuando empecé a estudiarlo, empecé a encontrar muchas similitudes en, bueno, mirá, esto que hacía con la batería lo puedo grabar de esta cosa para grabar un termo. Uy, mirá, esto que resuena así lo puedo apoyar en esto y suena de esta manera. Y empecé a encontrar facilidades, digo, más allá
de que lo recomiendo y está bueno hacer el tránsito de ver qué sucede en el rodaje, sonido directo, reuniones de producción, grabar ambientes. Una vez que me metí dentro de la sala de Foley, me empezó a ser fácil el ritmo y la manipulación de objetos por nada, haber estado en bandas de música, tocar la batería, hacer otras cosas. Luego de pasar muchas horas ahí adentro, empezás a enloquecer un poco, pero nada, es algo que disfrutamos mucho. Y sobre todo cuando se termina complementando con el trabajo de otros compañeros, ¿no? Y compañeras. Sobre todo eso en el momento de que si contás con una figura de un director, diseñador de sonido que sabe lo que quiere y te puede contar la peli de cierta manera, un poco ya te vas dando cuenta y digo, bueno, esta escena es para que la cuente Foley, yo sé que acá va a entrar la música, acá se tienen que lucir los ambientes y con todas las áreas y poder, nada, nutrir el trabajo colectivo desde tu lugarcito. Claro, es muy interesante esto de la división de tareas y después también que eso, que el sonido es un área que está como partido en dos definitivamente con rodaje y postproducción, eso sería como lo más macro eh, y está buenísimo, bueno, poder escuchar eso, qué rol desempeña cada uno de ustedes. Luciana, vos haces rodaje en general. Sí, principalmente rodajes y también he pasado o tenido pequeñas experiencias en roles más ligados a la postproducción. ¿Cómo es el equipo en un rodaje? A mí me pasó que me fui encontrando y descubriendo esas cosas. Siento que un poco la vocación me encontró a mí, no es que, si bien tenía inquietudes o me interesaba el cine, no es que tenía planificado lo que iba a pasar después en mi carrera, digamos. Y el hecho de quizás en las prácticas estudiantiles tener que encontrarme con esas herramientas, ese tipo de organización, de técnica, fue donde en verdad encontré qué es lo que me gusta hacer y traspasando las diferentes áreas, el rodaje fue una de ellas, por ejemplo. Y ahí sí, es también trabajar en equipo, también pensar que el cine en general es colectivo y si bien todos hacemos sonido para audiovisual, no todos estamos pensando en lo mismo, no todos hacemos todo y se va segmentando mucho, siempre pensando en el objetivo final, que es que la película salga bien, digamos. Un poco eso. También una cosa que siempre me pasó del cine es lo dinámico, que es, un poco lo hablábamos cuando tuvimos una reunión previa, que ninguna película es la misma, aunque capaz haya estándares o algunos moldes que tenemos que llevar a cabo, cada peli es un mundo y eso genera constante aprendizaje y eso también te nutre siempre y tenés que estar innovándote, siguiendo aprendiendo, no es algo estático. Y eso particularmente del sonido creo que es lo que más me gustó. Eso. Sí, como que lo que aprendes en un proyecto, recién lo podés usar en el siguiente, ¿no? Como que este es el aprendizaje constante. Creo que, bueno, en mi caso me pasa un poco eso. Después, eso, me interesaba también entender el sonido dentro del mundo audiovisual, y bueno, es un poco el nombre de la charla. ¿Cuándo se integra el sonido a un proyecto? O sea, si yo digo, voy a hacer una película, ¿cuándo tengo que pensar en sonido? ¿En qué etapa? Y sobre todo es como, ¿qué me puedo ofrecer el sonido para resolver mi proyecto, ¿no? Si soy, no sé, alguien que está pensando en hacer una peli. Acá tenemos que poner como en orden algunas cosas que tienen que ver primero con lo que sucede en la realidad muchas veces y con las pretensiones que tenemos nosotros como para también que el resultado sea el ideal. El resultado ideal siempre va a ser el punto de partida, el guión, ¿no? Como material primigenio y piedra fundamental de cualquier película y cualquier proyecto audiovisual. Sin guión no hay película, eso lo sabemos todos, ¿no? Uno puede ser una persona que tenga capacidades de imaginar muchas cosas y de poder contar historias con sonido, u otros tendrán habilidades más visuales, pero sin guión no podemos hacer nada. Aunque quizá muchas veces ese guión no tiene la estructura y la forma de un guión tradicional, tal como lo hemos estudiado en las distintas escuelas de cine, pero tiene que haber una idea que nos permita poder pensar algo y que esas ideas se transformen en acciones, que haya conflicto.
Todo eso es el motor para que las cosas suenen. Y con un guión uno puede hacer muchas cosas. Lo primero que tiene que hacer con un guión es entender la historia. Y cuando digo entender la historia es incluso no aferrarse a lo estrictamente literal. No es solamente qué se cuenta, sino en el cómo se lo cuenta esto. Eso para mí es tan importante como el qué. Y en el cómo entramos nosotros como sonidistas. Porque lo que el sonido nos va a regalar y nos va a propiciar en cualquier narración es poder construir emoción, poder construir clima, poder construir tiempo, entre otras cosas que puede el sonido hacer. Y voy a ir usando algunas imágenes, voy a saltear algunas, no importa, ¿no? Tenía acá una que me parece importantísima, que es que si bien nosotros concebimos a una película como estas estructuras separadas, ¿no? De que tienen que ver con la preparación de un proyecto, la etapa de preproducción, la etapa de rodaje y la etapa de postproducción están ligadas entre sí. No son compartimentos estancos en donde, bueno, si bien suceden continuamente en el tiempo, no tienen la una que ver con la otra. De hecho, dependemos, los que estamos por ahí con tareas más post-rodaje, ¿no? Habitualmente, dependemos de todas las decisiones que se tomaron anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, son condicionantes que tenemos. Voy rápido con algunas cosas porque además veo muchas caras conocidas que estos temas los dominan ampliamente, así que no los voy a aburrir. Pero sí voy a decir algo fundamental, que cuando uno mira un guión, uno puede ver esto, ¿no? ¿Y qué puede ver en un guión? Puede pensar primero, ¿quién escucha en un guión? Cuando yo estoy leyendo el guión, ¿quién está escuchando? ¿Estoy escuchando yo que lo estoy leyendo? ¿Está escuchando un espectador que estoy imaginando? ¿Está escuchando un personaje? ¿No? Y muchas veces los guiones que tienen menciones a sonido no son necesariamente guiones sonoros. Uno puede decir la puerta chirriante y no sé qué, y los pasos picantes y un montón de descripciones a veces muy, muy útiles y a veces demasiado metafóricas, pero eso no necesariamente ahí está el sonido de la película. Esos son objetos, son menciones cuasi sintácticas de lo que la película tiene. Si yo veo un personaje caminar y hay una descripción de la locación, ¿no? No hace falta que vos me digas ahí, che, camina apurado, lo estoy viendo. Entonces no hace falta que me lo describas. La descripción del clima de una escena tiene que estar ahí como en un encabezado, en una parte, al menos una descripción de clima. Entonces, de un guión, ahí tenemos justamente la película que vamos a ver un fragmentito en un ratito, de un guión vamos a ver sonidos concretos que están mencionados, que son esas cosas que recién dije, ¿no? Cosas que obviamente están en la película. Vamos a ver cosas que tienen vínculo con lo musical, que incluso podríamos pensar integralmente con el músico de una película, decir, che, yo voy a hacer este sonido y va a estar sonando en esta tonalidad. O podemos hacer un contrapunto, mientras suena esto, pasa esto en la música, ¿no? O podemos, desde los ambientes, que los ambientes desaparecen o se mezclan con algún elemento de la música que va a transformarse lo uno en lo otro, ¿no? Y bueno, voces, obvio, ¿no? Hasta que, bueno, ahí la vamos a dejar a Luciana, que hay otra parte del guión que tiene más que Vos ver. decís, perdón, Sí. como esto de herramientas de diseño, como de imaginar cómo va a sonar esa película, ¿no? Y que eso ya salta en la página. Incluso te diría que si la película existe, que es la otra posibilidad, que nosotros entremos a la película cuando la película ya es una película, ya se rodó, ya hay alguien que nos llamó muy tarde como directores de sonido. Dice, bueno, yo hice una película el año pasado, la montaron hace 2 meses y quiero que vos dirijas el sonido. Bueno, eso, desde mi humilde parecer, es una forma de abordar la dirección de sonido, pero no es la que más me gusta, ¿no? Para mí la dirección de sonido real empieza cuando vos tenés un PDF, un papel, algo, sobre todo papel, que me gusta rayarlo y hacer flechitas y escribir en otra hoja, para poder armar una estructura que empiece a parecerse a lo que uno tiene como imaginario de la película. Incluso si la película existe como película, me gusta primero leer el guión antes de ver el corte, porque yo después voy a estar condicionado por lo que vi entonces. Si yo me imagino algo antes de que lo podamos ver, a lo mejor después veo cómo cohesionan esas dos visiones o audiciones de la película que uno tiene. Yo me niego a ver un corte sin antes haber leído el guión. Eso como punto de partida, ¿no? Bueno, no quiero monopolizar la charla, ¿no? No, capaz algo como para aportar o sumar de lo que decía del beneficio de que sonido puede integrarse de manera temprana al equipo.
No es desde una manera ególatra de no, tenemos que estar nosotros desde el inicio, desde que se empieza a escribir el guión, sino pensarlo como justamente un equipo colectivo en el que cada uno y cada una tiene sus funciones y tiene puesta su cabeza en esos lugares, ¿no? Yo capaz cuando estoy leyendo el guión de una película en la cual vamos a trabajar, no estoy pensando de, ay, ¿cómo el personaje ingresó triste si venía de que le daban una buena noticia? Seguramente hay una persona dedicada a estar pensando esas cosas. Sí, nosotros vamos a estar pensando en cómo va evolucionando el sonido de esa película. Y seguramente vamos a tener, por solamente ser más especialistas en el área que otros que están trabajando en la misma peli, herramientas para poder llevar aquellas ideas que tiene el director y poder potenciarlas de manera sonora, ¿no? Sí, no deja de ser como una cabeza creativa más, ¿no? Dentro de todas las cabezas creativas, decir, bueno, ofrecer soluciones y ideas, imaginar, ¿no? Eso también. Totalmente, poder empezar a complementar la idea de que, bueno, si tengo una buena idea y no sé cómo llevarla a cabo, no voy a poder hacer nada. Si me sé todos los plugins del universo y qué perillas hacen, pero no tengo una buena idea, no sirve para nada. Poder contar con nosotros como puente de unir esas dos cosas, unir las buenas decisiones estéticas con unas buenas decisiones técnicas y poder hacer que el sonido de la película potencie, ¿no? Narrativamente aquello que queremos contar. Claro, después de esto de entrar en la parte del guión y poder ofrecer también ideas, que bueno, que muchas veces se escriben, ¿no? Como que logran cambios. También hay otra cosa que salta de la página, que es eso, cómo se va a filmar, ¿no? Y ahí creo que, bueno, es un pie para que vos, Luciana, nos digas un poco qué ves, ¿no? En el guión, a qué le prestas atención. La etapa que corresponde a sonido directo sería el sonido que se registra en rodaje. Entonces, con esta misma primer material, que es el guión literario que va a tener Germán, que va a tener Lau, que voy a tener yo, vamos a estar poniéndole el foco, si bien al sonido, a elementos diferentes. Y en mi caso, a elementos que hagan que hagan algo con relación al diálogo, por ejemplo. Algunos sonidos que hagan que ese registro no sea como corresponde, porque el diálogo sería nuestra materia prima que tenemos que ir a registrar dentro de un rodaje. Y tener tempranamente una buena preproducción, atajar problemas y también consultas desde esa etapa temprana, nos va a permitir llegar al rodaje de una manera un poco más cómoda y también sabiendo complementarme con las otras áreas. Advertir y crear también consensos con las otras áreas. Siempre volvemos a que esto es colectivo, todos estamos tirando para el mismo barco, en este caso. Y bueno, nada, yo no puedo superponer mi trabajo al del otro, sino que complementarme. En esta etapa también vamos a intervenir en las locaciones, vamos a insonorizarlas, a acustizarlas, a tratar ciertos vestuarios, y todo eso tiene que estar comunicado previamente, conociendo las locaciones, sugiriendo quizás otras opciones, siempre esto, generando un consenso y no poniéndome como prioridad, sino como complemento. Esto, volvemos a lo colectivo y de avisar las cosas con tiempo, porque justamente en el rodaje, cuando se va a grabar este sonido directo, donde mi principal objetivo van a ser en los diálogos, si no tuve en cuenta muchas cosas, quizás no es el momento de decirlas en rodaje, porque justamente no hay tiempo, o no tenemos los recursos, o tenemos que seguir. Entramos en una vorágine que tengo que actuar más que pensar a veces, y es importante siempre tener el papel antes. En este caso, pensando en el registro de sonido directo, en los diálogos y en general ese cuidado de las locaciones, de los vestuarios, de los calzados, para que después aparezcan las otras áreas que también están pensando en el sonido del audiovisual para complementar desde otro lado. No sé. Claro, ahí, por ejemplo, si yo ya veo en el guión que dice exterior aeropuerto, ¿no? Alarma. Alarma, rojo. ¿no? Rojo. Empiezan ahí las alarmas rojas. Eso, como que hay cosas que ya son muy directas, ¿no? Esto es como un extremo. Y después pienso,
¿de qué me sirve tener un buen directo? O sea, ¿de qué me sirve prestarle atención a cómo se captura, a, bueno, eso, qué locaciones tengo, bueno, eso. Sí. Primero, para mitigar esta frase o este imaginario que aparece donde se dice, bueno, lo arreglamos en postproducción, donde justamente estaría bueno modificar eso, decir lo potenciamos en postproducción y no es una etapa solamente para resolver problemas o circunstancias que atravesaron al rodaje, sino que justamente esto que decía Lau hoy de los saberes técnicos para potenciar lo narrativo aparezcan y utilizar el tiempo saludablemente para estas cosas. Eso principalmente, y esto me lo da la posibilidad de organizar y conversar las cosas con tiempo. Un poco eso. Hay una frase que me gusta mucho que dice Gerardo Kalmar, que es otro miembro de la asociación, de no busquemos soluciones digitales a problemas analógicos. Si yo puedo promulgar que mi locación no sea ruidosa, prefiero atajarlo de antemano antes que intentar después quitar todo ese residuo que aparece en el registro por no tener en cuenta eso. Y desde el sonido directo también se puede tomar en una situación cómoda de no avisar estos problemas. Es cierto también que en rodaje no son muchos los que están escuchando lo que sucede. Muchas veces tenemos monitores grandes donde se está viendo el plano y muchos del equipo están mirando, pero ¿cuántos están escuchando? Quizás solamente es 2 personas que son las que están grabando. Entonces eso también genera otro tipo de conciencia a la hora de cómo tratamos esa grabación, que para mí esto es la materia prima para poder después avanzar de una manera un poco más ágil. Y haber estado y transitar otras áreas de postproducción, o al menos conocerlas, no dedicarme en profundidad, me permitió y me sigue permitiendo, porque me considero en formación, tener en cuenta, ¿viste?, cuándo alzar la voz, cuándo decir, bueno, acá necesito que me escuchen, queremos un consenso y busquemos una solución, y a veces, bueno, decir, utilizar a favor lo que tengo para esto. Después, que a quien le llegue ese material, le llegue de la mejor manera posible, ordenado, grabado como corresponde. Sí, siempre haciendo hincapié, perdón, en lo evitable, ¿no? Como evitar problemas que después en el rodaje son muy difíciles de atender. Entonces quizás, si ya sabemos esto, ¿no? El exterior aeropuerto, bueno, buscar la forma de que eso no sea imposible. Sí. Y también la importancia de tener el guión literario previamente es poder hacer todas estas consultas, porque quizás es un aeropuerto, pero se graba todo en un set. Bueno, yo todo eso lo tengo que cranear o me lo tengo que establecer de antemano, porque estas dudas, al momento de la vorágine del rodaje no se pueden resolver. Hay que hacer con lo que hay. Yo iba a agregar una cosita que tiene que ver con lo actoral, que cuando vos grabás un directo, tenés una persona que se entrenó toda su vida, tal como nosotros lo hicimos con audio, se entrenó toda su vida para poder interpretar un personaje, poder decir un texto de una forma que construya una emoción. Entonces yo tengo que respetar eso, no puedo meter a ese actor en un lugar hiper ruidoso porque quiero lograr algo que no sé, que imaginé. Entonces, así como hay respeto por la imagen, debería haber una conciencia, opinión, por supuesto, que vamos perdiendo con el correr de los años porque vivimos en un mundo cada vez más ruidoso y nadie se da cuenta. Y las generaciones más jóvenes, acá hablo como mi abuelo, pero bueno, no importa, tienen una noción del silencio muy distinta a la que tenemos nosotros. Por ahí para otras personas el silencio, es ausencia de sonido, o al menos ese contraste que se produce cuando pasas de un lugar muy ruidoso a algo que suena menos. Sabemos todos los que estamos acá que el silencio absoluto no existe, solo en el vacío. Pero las generaciones más jóvenes, y me doy cuenta cuando por ahí vamos a una proyección, una película, así vamos como espectadores comunes, hablan como estamos hablando nosotros ahora, proyectando la voz a un nivel importante. Ni hablemos de los gustos culinarios, ¿no? De comer pochoclo y estar a los gritos en la sala de cine. Y eso se nota, pero no tiene que ver con una cosa de mala conducta o de mala fe, sino que es así. Eso es el silencio para otras personas. Y es un problema para nosotros también.
Y volviendo a esto, la vida es ruidosa y nos acostumbramos a habitarla así. Volviendo un poco al sonido directo, uno tampoco se tiene que pelear con eso y renegar de más, porque digo, no podemos callar al mundo, aunque nos gustaría. Pero bueno, ahí es como, bueno, qué usar a favor y lo que dije antes de cuándo decidir y poner un límite de hasta acá podemos contener esta situación y cuándo no es por acá, digamos. Un buen directo, me había notado, entiende un poco el contexto donde funciona también, podría ser. Claro. Sí, sí, también eso, las limitaciones las vas viendo. Pasa que el rodaje es tan caótico y aunque aún el rodaje más ordenado tiene una dosis de caos porque, bueno, estás en el mundo. Nada, me interesa esto de estas frases que está, bueno, como que en remera, ¿no? Nos gustaría callar el mundo, aunque no se puede. Pero eso, como que es muy interesante también la adaptabilidad que hay que tener y la flexibilidad para poder encarar esta etapa. No deja de ser importante también lo que vos decís de traer a actores y que estén en un contexto y respetar eso y también respetar su actuación, ¿no? Como entender que eso tiene que estar grabado de la mejor manera y que esa interpretación es importante que quede bien. Entonces eso también es muy, no sé, para mí es importante. Sí, y también a medida que uno se va profesionalizando, entiende ciertas dinámicas que si bien hay jerarquías, hablando desde el sonido, como también puedo proponer algo en el rodaje, pensar en la pronunciación, pensar en el tono de ese actor, que yo como sonidista no voy directamente a decírselo al actor, sino que bueno, hay un pase de mando que quizá puedo proponerle a dirección para que pueda hablar con ese actor, pensando en después cómo van a hacer esa edición de diálogos o qué podría funcionar. Siempre estamos pensando un pasito para adelante, como en estas tres burbujas que hemos trabajado, siento que es un poco así. La típica escena de boliche, ¿no? Que hay que decirle a los actores, no, tienen que gritar, porque después esto va a... Claro, y después, bueno, los otros, que los extras no hablen, bueno, toda esta movida y... Y sí. si van a gesticular, que esas gesticulaciones tengan un sentido, porque a veces hay que después agregar textos a esos textos que no existieron en el rodaje, Claro. y terminamos diciendo como cosas como, pero mirá, tenés montañas, cosas por el estilo, y es una locura, ¿no? Sí, o están bailando un ritmo que después quedó otra música por los derechos y demás. Ahí está bueno esto que hablamos de desmembrar o desgranar, que cada rol tiene una acción distinta. Pensar en que, por ejemplo, el sonido directo en este caso, voy a priorizar mis diálogos y todo lo que suena por alrededor de eso se va a agregar después. Ahí es donde se construye, ¿no? Este verosímil que es una película. Entonces, nada, pensar siempre en que no todo sale del rodaje, por eso desde el guión ya podemos mitigar un montón de cosas para que después se graben y se pongan como corresponde. Claro, bueno, eso me da el pie enseguida para la etapa siguiente, que es, bueno, cuando la película está filmada hay que hacer un montaje de esas imágenes y sonidos, y entra el rol de montajista, que bueno, no es lo que nos trae hoy acá, pero sí que conversa muchísimo con nuestro trabajo de sonidistas. Si yo me pongo en este lugar de esta película que no existe, ¿no? Tengo, bueno, ganas de hacer un proyecto y estoy en la etapa de montaje, ¿pienso en sonido también? ¿Cómo me sirve esa parte? Sí, totalmente. Al menos esperaríamos que sí, porque pasan dos cosas, sobre todo también con el registro del sonido directo, que es algo con lo que va a convivir el director o directora de la peli mucho tiempo. Así que va a estar durante toda la etapa de montaje escuchando, ya sea o los hizo la mezcla estéreo que se haya hecho en rodaje, y se va a estar acostumbrando a ese directo y va a empezar a formar la peli con eso. Y en la etapa de montaje hay distintas decisiones que los montajistas van a hacer, capaz considerando más o menos el sonido, pero es importante aclarar que toda decisión que tomen afecta directamente al sonido. Empezando por algo tan simple que es como la elección de un plano. Digo, bueno, yo elijo este plano para que sea el definitivo de mi película por las acciones que suceden, por las miradas de los personajes, por X motivo,
pero al elegir una imagen estoy eligiendo un sonido que está asociado a esa imagen, ¿no? Porque ese texto se dijo de una manera, tenía un fondo, ocurrieron X ruidos, por lo cual estamos todo el tiempo tomando decisiones sobre el sonido. En principio, por ese lado. Y luego también en los momentos de silencios, de tiempos, de esperas, ¿no? El sonido para existir y desarrollarse necesita tiempo. Para que se llegue a construir un clima sonoro necesitamos que se desarrollen ciertos espacios en los cuales no ocurran acciones. Digo, me pasa a veces, sobre todo cuando me toca trabajar con algunas series de plataforma que te dan como una página que vos vas viendo avances de montaje hasta que te dicen, bueno, listo, ya está el Picture Lock y te lo puedes descargar y arrancar. Y yo veo el capítulo de una serie y veo que dura 48 minutos. Y me dicen desde diseño de sonido, tranqui que se va a recortar a 23, 25. Y yo lo que pienso es, ¿de dónde van a sacar? ¿Qué van a hacer, no? Y un error tal vez sería, al menos pensándolo desde mi parte, ¿no? Como artista de Foley y como persona que va a volver a recrear esos sonidos de las acciones que generan los personajes, es, por favor, que no arranquen por lo más básico de montaje, sería sacar todo lo fuera de campo, ¿no? Y después terminás con una serie de un personaje que dice, ahí vengo, voy a buscar la comida, y no termina a salir de plano, que ya entra con un pollo con papas y una botella de vino. Y el director te dice, bueno, cuando sale de plano se tiene que escuchar que camina hasta la cocina, que abre el horno, que sacó el horno, que se quemó porque estaba muy caliente, que lo apoyó, que cerró, que abrió la heladera y que volvió a entrar en plano. Y es como, bueno, pero esto lo tendremos que haber pensado en una etapa de montaje. Si realmente es importante para el capítulo que se entienda esto, o generar una idea que el personaje es medio torpe y que se queme y se le cae algo en la cocina, bueno, lo tendremos que haber pensado primero desde el rodaje, como para tener imágenes de tiempos de espera, ¿no? Desde fuera de campo, y después en montaje poder generar ese tiempo. Incluso también se puede llegar a generar algún tipo de vínculo con dirección de sonido que estaría bueno y decirle, bueno, mirá, te genero algunos sonidos temporarios, algunas ideas como para que vos puedas armar y construir la narrativa de esta escena, pero contá con nosotros para poder darte una devolución de todo esto, porque una vez que ya estemos avanzando, es como lo decías vos, normalmente con los tiempos que hay de trabajo, de que todo es para ayer, normalmente la corrección del capítulo seguramente sea, bueno, para el 3 lo hacemos distinto, para el 4 lo hacemos distinto. Bueno, en el rollo 2 de la peli eso ya no ocurre. Pero bueno, lo anterior ya se hizo, ya se estrena, ya se tiene que subir. No hay tiempos para hacerlo. Yo agregaría a todo esto que coincido plenamente, es que el diálogo con montaje tiene que ser tan fluido que como con el director de una película. Los montajistas son directores en potencia, son sonidistas en potencia, son los primeros sonidistas, ¿no? Y lo digo por esta capacidad de elección que recién describía Lau. Y a mí me preocupan varias cosas del montaje. Las primeras preocupaciones son todas narrativas, que tienen que ver con todas estas enumeraciones que hizo Laureano, en cómo presentamos un espacio, dónde entra el sonido a contar, qué permiso tenemos también para poder meternos, porque a veces sucede en montaje que como todavía el sonido no entró de pleno en el proceso de producción, ¿no? Entra la música como un sonido auxiliar ahí. Y esa música que entró como música temporaria se convierte en el sonido de la peli. Cuando el sonido entró te condicionó para siempre. Y eso es muy difícil después de retroceder y desarmar eso que se montó pensando en la existencia de esa atmósfera que la música te condicionó. Entonces lo primero que hacemos, o lo que hago yo como director de sonido, es tratar de meterme a la fuerza, esté o no contratado. Como una decisión personal y de vida que he tomado con los años, decirle, ¿quién va a montar la película? Laureano. Y como habitualmente somos las mismas personas en este universo audiovisual, hablo con Laureano y le digo, avísame cuando tengas algo que yo pueda ver, sé que tenés tus tiempos, yo no te voy a molestar con esto, pero créeme que estoy para ayudar. Entonces ahí lo que hacemos es pruebas de todo tipo, donde yo le doy como una serie de librerías que son cosas que pueden estar en la película, que a veces incluso grabamos previamente a la existencia del montaje. En uno de los ejemplos que vamos a ver de una película, hay un metrónomo que gobierna toda una escena, lo grabamos muchísimo antes y se lo dimos a montaje para que juegue. Y así con todas, ¿no? Y después también, bueno, cuestiones que son más terrenales, como, bueno, vamos a cerciorarnos de que todo esto que vos armaste en tu estudio, por eso puse esta imagen acá para ver, cuando se traslade al mío, todo eso que vos armaste de este lado habrá.
¿no? Entonces todo lo que nos preocupa del flujo de trabajo de una película en relación a respetar esas decisiones de directo que se tomaron, ¿no? Que teníamos toda esta cantidad de micrófonos que fueron colocados en lugares estratégicos de un plano, que eso en el montaje haya sido respetado también. A veces, bueno, hay una representación, ya una mezcla que representa esa suma, pero recuperar todo eso que en el rodaje se identificó además claramente qué era cada cosa. Eso en la post tiene que estar. Y bueno, todas esas pruebas hay que hacerlas en esta etapa. Después es muy tarde, porque después empieza el apuro, empieza la ventana del festival que te corre, el estreno y bueno, todas las cosas que todos los que estamos acá conocemos. No, siempre el material que uno genera lo va a utilizar otra persona y quizás una persona desconocida. Entonces, respetar ciertos estándares, cierta organización, agiliza mucho a justamente después que hay que estar un poco corriendo y pensar en lo que verdaderamente importa, que es contar la película. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Acá estamos viendo una sala de montaje, sería, no de sonido. Y esto, bueno, vos hablaste un poco del fuera de campo. Tenemos toda la parte técnica, esto de respetar lo que vino de los archivos que nos vienen de rodaje y tratar de entender la lógica interna y de no perder nada en la etapa de montaje. Pero después está la parte creativa, que es eso, como tener un poco, ¿no?, la mente en esto cómo se va a escuchar después. Y que también yo pienso todo el tiempo en que el ejemplo que vos diste es muy gráfico, como que el sonido puede ofrecer soluciones, ¿no?, a cosas que quizás no se filmaron o no nos interesaba mostrar, pero eso, ¿no? Como que también puede ser una manera de, si le das tiempo en montaje, de que suceda en el fuera de campo, se puede contar también otra cosa, ni hablar de lo que, bueno, justo los ejemplos que vamos a ver, que ahora pasamos a esa parte, tiene que ver con algo de el género en el que está la película. Eso también se tiene que contar con sonido y para eso necesitas el tiempo de que se produzca ese clima que vos querés, esa emoción que vos querés, la tensión, el ritmo. Entonces, bueno, si quieren podemos pasar a ver algunas cosas porque me parece, nada, me encanta lo que vi de cómo laburan ustedes. Podemos desglosar un poco algunos ejemplos. Podemos ir al tercer día, que es una película del 2014. Ah, bueno, no es tan... Bueno, es bastante actual, ok. Bueno, pasa esto que ya se nos solapan los proyectos, ya no sabemos, ¿no?, en qué año estamos. Porque también uno hace un proyecto y después capaz se estrena a los 2 años o capaz se estrena la otra semana, ¿viste? No. Claro. El ejemplo 2, yo quiero como quizás hacer una pequeña intro para que al escucharlo y verlo tengan algunas cosas en cuenta y después desglosamos cada ejemplo. Acá me interesa específicamente el juego, imagen y sonido. Entonces, quizás escuchen si lo que se ve está correlacionado exactamente con lo que se escucha o si hay algún tipo de desfasaje y después hablamos. ¿Qué estás viendo, Cecilia? Cuéntame, Cecilia, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te pone así? Martín. Martín. Martín, mi amor, ¿estás bien? Ay, contéstame, Martín. Ay. 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 Ay.
tratando de sacarlo. Está desmayada. Responde. Bueno, tremendo. Me dan ganas de, bueno, pochoclo y seguirla viendo. Me interesa acá, no sé si pensaron un poco en esto que comenté. Hay algo de la fragmentación, ¿no? Ahí cómo construyeron esto. Se nota mucho el trabajo de sincronía, asincronía. Esta película que la dirigió Daniel de la Vega tiene la particularidad de que fue hecha por 3 montajistas a la vez. Un montajista es Daniel, el otro montajista es Guillermo Gatti y creo, si mal no recuerdo, que el tercer montajista fue Emiliano Basile. Y la particularidad que tiene que en un momento de la película hay una sesión de hipnosis donde, tal como reza el nombre de la película, Cecilia, la protagonista, recuerda qué le pasó en ese tercer día, entonces como que sus recuerdos evocan todas sus vivencias. Entonces, el sonido lo que está haciendo es trayendo al presente todo lo que sucedió en el pasado. Y lo que intentamos hacer en esa representación es, durante la sesión de hipnosis, donde estamos escuchándola a ella que habla en presente, que esos sonidos del pasado se metan ahí como formando parte de la diégesis, ¿no? De la acción real. Además, el sonido del metrónomo cambia de velocidad, es algo muy sutil, pero va más rápido en el recuerdo que en el presente. Va un poquito más rápido, está un poquito más acelerado porque es la idea de que estamos juntando todas esas vivencias que sucedieron en un tiempo mucho más prolongado en un tiempo mucho más cortito. Entonces hay una rítmica ahí de aceleración, es muy chiquitito, pero bueno, a los sonoristas nos encantan estas cosas, ¿no? De dejar escondidos mensajes subliminales por ahí, que a veces funcionan en un nivel muy subconsciente, pero son muy eficaces. Y después, bueno, mucho diálogo con montaje, mucho diálogo con Daniel, con el director, que nos mandaba, acá con Laureano, y por acá tenemos también parte del grupo de sonistas que trabajó en la película. Nos mandaba mails con las imágenes de si a partir de este fotograma tiene que pasar tal cosa y tiene que suceder hasta este fotograma, ¿no? Con timecode. Y muchas veces de esas decisiones de sonido lo que hacían eran condicionar al montaje, entonces volvíamos a montaje, cambiábamos alguna cosita y regresábamos a sonido. Todo eso en el marco, ahora me acordé, gracias por el año, en el marco de la pandemia, porque no podíamos reunirnos, así que pasamos unas jornadas comúnmente nocturnas, donde hacíamos unos zooms kilométricos de ver material, de tirar ideas, de hacer brainstorming, de escuchar cosas, a veces músicas que nada tienen que ver con la película, como para construir climas. En ese marco fue un lindo momento. Y bueno, una pregunta sobre eso. ¿Por dónde arrancan, no? ¿Por dónde? Bueno, entiendo que fue un proceso particular en esta ida y vuelta, no es que te llegó la imagen final ya cerrada, sino que la trabajaron en conjunto, pero... esto de los metrónomos. No lo vamos a escuchar porque es una salida conectada, pero... Sí, a mí se dio la particularidad esto de que sucedió durante pandemia, también esta peli, lo cual por distintas circunstancias de trabajo también me llevó a habitar espacios gigantes que normalmente están colmados de gente y están completamente vacíos. Bueno, está de más decir que obviamente con todos los permisos pedidos, solicitados y aprobados por autoridades pertinentes, pudimos grabar, ¿no? Este metrónomo en distintos espacios, de más cerca, de más lejos, en pasillos llenos de reverb, el objeto metido en distintos lugares. Hemos podido hacer algunas grabaciones como para registrar eso, pero un buen punto de partida, luego conversar con Germán, al menos de mi parte, fue, bueno, tengo que empezar a proveerle sonidos que sean maleables, ¿no? Y que él los pueda transferir o transportar a montaje y que sirvan como herramienta narrativa, que ya no solamente empiecen a elegir planos, sino sonidos que empiecen a componer esa escena. Yo creo que la situación de la hipnosis no sería la misma con todos esos sonidos que pudimos ir trabajando en conjunto todo el equipo.
Y acá reitero, y está siempre capaz bien hacer un asterisco, pero es porque nosotros salimos de una película y entramos a otra, y entramos a otra, siempre pensando en el sonido de la peli, ¿no? Y nos va a salir natural empezar a aconsejar o proveer de sonidos o pensar cómo se puede resolver de una manera, ya que lo estamos haciendo todos los días. Seguramente un montajista va a estar atento capaz a un raccord de miradas, a un movimiento de una cámara, un montón de otras cosas que capaz nosotros no, pero cuando acontece el sonido, sí, un buen punto de partida fue como, bueno, empezamos a armarle una pequeña librería de cosas que podrían sumar a esta situación, y pensando sobre todo en esta situación de hipnosis de la cámara que se aleja, que va del presente al pasado, al recuerdo. Dijimos, bueno, empecemos a grabar este metrónomo ya no dentro de la sala de Foley, sino saquémoslo a lugares y que rebote ese sonido por todos lados, ¿no? En este no espacio que se genera también. No, ahí con lo que me comentaba Lau, me parece importante señalar esto de que cada película se hace a medida y todos los sonidos que quizás pueden haber en bibliotecas universales no van a funcionar para todas las películas por igual, sino todas las películas sonarían de la misma manera. Tener las bibliotecas propias genera eso y está buenísimo, y por parte de la experiencia de cada uno la va adquiriendo grabando. Si no, digo, los pasos de las películas que suenan se siguen grabando a medida y hay 1.000.000 de pasos disponibles, y sin embargo esas cosas se siguen haciendo no por capricho, sino por estas cuestiones, y siempre la importancia de, ya es como medio específico, pero siempre pensar en la perspectiva en que se graba ese sonido. No todo se puede crear a partir de plugins, filtros. Salgamos a grabar o tomemos el sonido a la medida que necesita la película, el montaje, lo que me pide la imagen, lo que me pide el ritmo, el tiempo. Qué interesante. Sí, es importante. Me da un poco el pie al otro ejemplo, porque algo de la espacialidad que vos estabas diciendo, Luciana, y bueno, de eso, un poco de que no lo dijiste esto, pero digo, no hay dos lugares que suenen igual. Entonces también empezar a darle identidad, ¿no?, a los espacios, y que no repetir, ¿no?, las mismas prácticas de siempre, de bueno, pienso hospital y pienso colegio, sino qué podemos hacer distinto y original para que también sirva a lo que quiere contar esa película o bueno, ese producto. Tenemos el otro ejemplo que también es de Al tercer día, el 3, y acá particularmente, bueno, después me gustaría también desgranar los elementos, ¿no?, que están sucediendo al mismo tiempo. Yo tenía que llegar a Santa Cruz, pero te cruzaste en el medio de la ruta. Todo este desastre por tu... Voy a entrar a ese sótano, quiera o no. Al único lugar que vas a entrar es al infierno. Ahí mando los que son como vos. Ahí los mando. Señor, en tu santo nombre pongo fin al fruto corrupto del árbol más antiguo.
Crusanti Patris Benedicti. Bueno, esta peli está en streaming, si la quieren ver, véanla y escúchenla en HBO, entiendo. Y bueno, no sé cómo pasamos del el auto, el nenito desmayado a esto, es como, me da mucha intriga. Y ahí dice, la peli se llama El tercer día y bueno, habla de muertos. Entonces, no voy a decir más porque es un spoiler total, pero bueno. Esta es una secuencia que no es la del final, pero estamos casi entrando al final de la peli. Y revela un poco dónde estuvo ella esos 3 días, ¿no? Estuvo, bueno, en un lugar donde desaparece ese muchacho ahí, de apariencia extraña al final. Acá el criterio fue también muy parecido a lo que veníamos describiendo antes, con esos intercambios entre montaje, dirección y sonido, con el agregado de la música de Luciano Netti, que es el que hizo la música de la peli. Luciano también dirige películas, entonces ahí también la particularidad de este proyecto la puja entre 2 directores. Alguien que también dirige películas, que es músico, y que lidiar con un director, entonces a ver quién dirige más, ¿no? Y bueno, en la secuencia que vimos hay muchos momentos donde la música domina, cuando en el momento del Adoratus, que entra la música con el Romano en contraluz, ahí dije, bueno, acá me quedo callado, digo, me fui abajo y que entre la música y gobierne. Pero después cuando hay como pocitos que con Luciano fuimos encontrando para dejar traslucir cositas puntuales o momentos del diálogo que tienen que estar muy claros, ¿no? Eso quería saber, cómo sería esta misma secuencia sin todo el armado, solo con lo que se grabó en rodaje, por ejemplo. Bailó y un play. Yo tenía que llegar a Santa Cruz, pero te cruzaste en el medio de la ruta. Todo este desastre por tu culpa. Y ahora veamos qué sucede con lo que nosotros agregamos sin la música, ¿no? Por eso parece música, pero no es, son efectos. Ahí que está sonando. Foley, efectos y ambientes. La suma de todo eso, menos el directo y menos la música. Y hay cosas que suenan muy musicales ahí, que estamos también intentando. La particularidad que tienen algunos sonidos cuando los estirás, y los estirás mucho, se vuelven muy tonales. Entonces, la idea de haber mostrado ahí Laureano que estaba golpeando ahí un fierrito, nosotros nos encanta ir por la vida golpeando cosas, ¿no? Entonces, a ver qué ruido hacen, y grabamos todos esos materiales y después usamos herramientas muy sencillas, no hay nada extraño acá. Hay una que se llama Pole Stretch, que es gratuita incluso, que uno puede cargar un sonido ahí, estirarlo, hasta que llega a un sonido cuasi tonal, incluso puede afinarlo para lograr el resultado. Sí, agregar. No, y algo que tenía en particular esta película, que capaz no sucede en todas, es que yo desde la Foley había decidido digo, bueno, déjenme hacer también al monstruo, ¿no? Que muchas cosas y muchas veces como que el monstruo lo termina siendo otra persona o de efectos o un diseñador en sonido en particular, y dialogando también con el director de la película, él me contaba, bueno, el monstruo tiene este pasado, viene así, va para allá, incluso Romano le dice el árbol más antiguo. Ahí empezamos a trabajar y dije, bueno, empiezo a dejar ramas y maderas abajo de la lluvia, a que les agarre humedad, a que se rompan, a que se vuelvan antiguas. Lo mismo con telas, y empecé a hacer ruidos de cuando cruje, como si él fuera literalmente el árbol más antiguo, ¿no? Y así empezamos a componer, digo, y lo que hablábamos al inicio, de potenciar desde el sonido aquello que estamos viendo y que es el elemento del monstruo, ¿no? Como que esté compuesto literalmente por aquello que realmente es. Claro, bueno, y además como al inicio de la peli, él, después del choque que vimos en el ejemplo 1, se escapa y queda como con cadenas rotas de que antes había estado encadenado. También desde lo fuera de campo, desde los espacios silenciosos que nos permitía la peli, los silencios y las etapas
de paz que nos tiene que dar el montaje, porque eso también es importante. Digo, para yo estar al palo en el montaje en la película, tiene que haber momentos de calma que me hagan un contraste. Bueno, en esos momentos de calma y silencio se escuchan las cadenas, escuchamos que el monstruo se empieza a acercar, como que se nota esa presencia de él, ¿no? Claro, como en este caso de un personaje que está como fuera del mundo de lo real, te da muchas oportunidades como para diseñar y nada, ahí en el rodaje era un tipo con maquillaje y una capucha, ¿no? Calor, seguro. Con calor, pobre, que está bárbaro, o sea, me encanta lo que lograron, pero eso hay que empezar a imaginar cómo sonaría algo que no tiene, sí, como relación con Hubo un montón de versiones de este monstruo. La primera versión era un tiranosaurio, porque hacía crujía y las pisadas eran hiper graves. Entonces era Jurassic Park, no era esta peli. Y bueno, Daniel nos fue orientando hasta llegar a estas soluciones finales. Bueno, estamos ya en la etapa final, yo creo que sería momento de hacer preguntas. De todos modos, igual si querés dejarnos abierto una sesión Ahí, mientras, justamente para... para que se vaya viendo, no sé si hay alguien que tenga preguntas. Por ahí hay una. Te van a acercar un Ahí te van a micrófono. acercar un micrófono para preguntar. Hola, ¿cómo va? La pregunta que yo tenía principalmente para los... ¿Qué se hace cuando la película ya llega terminada y está todo mal hecho y tenés que tener toda la responsabilidad vos de solucionar todo y si no, sos un desastre? ¿Cómo se evita llegar a esa circunstancia? Salís corriendo, En eso te diría. situaciones en las cuales la película no tiene mucho presupuesto o está rodada bajo condiciones a guerrilla. Y bueno, muchas de las cosas que ella mencionó, de que muchas veces no son posibles porque no se logra ese consenso de que dirección o asistente entiendan los problemas que puede representar eso. No, lo arreglamos en post. Y después llegás a post y no se puede arreglar. ¿Cómo lidiarían con esa situación que, bueno, me ha pasado 70.500 veces? Bueno, lo primero es control emocional pleno, Sí. ¿no? Parece una tontería, pero no lo es. Es saber que las situaciones que se te presentan en la profesión van a ser muy variadas. Algunas van a ser así de traumáticas y otras van a ser muy agradables. Y saber que lo que tenés que hacer es aprovecharte de eso como una oportunidad. Esto parece un seminario de autoayuda y no de sonido, pero créeme que hay que empezar, hay que pensarlo así, porque a lo mejor vos en el camino de solucionar estos problemas que se te presentan en la película, vas a aprender un montón de recursos que vas a poner en juego en otra película, en donde sí las cosas están muy bien y te vas a poder aprovechar de todo eso. Después, por supuesto, que quizá tu pregunta viene más del lado, que con gusto después de la charla nos quedamos hablando de herramientas, de qué cosita usar para que lo que vino muy mal lo pueda resucitar y traerlo a la vida. Hay un montón de herramientas, desde el viejo y querido RX, algunas un poco más novedosas, que ya el mismo Pro Tools te las incorpora en tu trabajo cotidiano, Spectral Layers u otras, hay muchas, DX Revive, nombro algunas así que me voy acordando, que te van a ayudar a que esos directos que tienen muchos problemas puedas hacer algo con ellos. ¿Suena eso igual que un directo bien hecho? Rotundamente no. Nunca va a pasar eso. Y eso es lo que hay que tener en claro. Por eso es tan importante ese contacto previo con las personas y hacerles entender que los milagros ocurren solamente en la religión, ¿no? El resto, acá tenemos que trabajar mucho y muy duro. Sí, Upa. perdón. Sumado a lo que decía Germán, como para decirte, más allá del fierrerío y los plugins, ¿no? Y la búsqueda, yo creo que si te viene pasando mucho también hay una charla que deberías tener con ese equipo de trabajo para que de a poquito, peli a peli, aunque sea una cosita, se vaya mejorando para que el trabajo quede aún mejor. Y sobre todo, algo que es difícil capaz de que pueda suceder o de poder expresarlo para que así se entienda, es decir, no es un capricho mío, no es un capricho de sonido, es para que la peli suene mejor. Si yo quiero armar un auto de carreras y voy y compro un auto fundido, voy a tener que estar haciéndole el motor, la tapa, un montón de cosas de autos que no sé, ¿no? Hasta que recién empiece a funcionar. Si queremos comprar un auto de carreras, compremos uno que, aunque sea con el presupuesto que tengamos, arranque, funcione y ocupemos el tiempo en hacerlo andar más rápido, ¿no? Ocupemos el tiempo de la peli en hacerla
que cuente desde el sonido, no ocupar 2 semanas teniendo que sacar el motor que dejaron cerca de rodaje porque no quisieron tener una línea de 100 metros. Totalmente. Se podía pagar. A veces yo soy muy amigo, uno de mis mejores amigos es un mezclador que se llama Jorge Gutiérrez Jiménez. Y me acuerdo que una vez me dice, hay un poco de diálogo en tu ruido, me dice. Como, bueno, ok, gracias Jorge. No, y en ese tipo de producciones que quizás mencionás, yo no, en cualquier sea el medio de producción, los estándares tienen que cumplirse con mejores fierros, con equipos de otra categoría, y justamente en ese tipo de flujo de trabajo es donde más tenés que cuidar ese tipo de grabaciones. Y esto, tener comunicación en sí, bueno, siendo docentes también, estudiamos una carrera que también es de comunicación, y donde alzar la voz es importante para eso y hacer entender a esas personas que obviamente no lo hacen de mala voluntad, pero hay cierta confianza en donde, bueno, la imagen quizá no tiene una segunda oportunidad. Si grabaste un plano desenfocado, ya está, o por lo menos por ahora creo que la inteligencia artificial no vino a resolver eso. En sonido sí tiene esa chance, nunca va a quedar de la mejor manera si no se tuvieron esos recaudos. Para mí primero eso, charla, y después los equipos que tengas te van a ayudar o no, pero primero es eso, cuidar tu entorno. La pregunta iba más enfocada porque en general se me suele involucrar en el proceso ya en la postproducción. En general me toca hacer la música de la peli y además toda la mezcla de sonido y el cine de Foley y todo eso. Y muchas veces entre toda esa vorágine, tener 2 meses y tener que arreglar problemas, es complicado tener que decir, no se puede todo, alguna solución, se va a ver afectado. Entonces mi pregunta es, cuando no tenés esa chance de haber charlado con el equipo, cuando ya estás en esa situación límite, ¿cómo prevés volver a caer? ¿Sería involucrarse ni bien se empieza a mencionar que se va a hacer la película? Porque si no uno queda como un hincha pelotas todo el tiempo. No, es importante hablar con colegas también. Digo, ahora eso, podemos seguirlo charlando, estamos como con el tiempo ya medio justo. Perdón por monopolizar. No, igual tu pregunta es algo en lo que pienso todos los días de mi vida, así que está súper bien. Bueno, eso, que podemos, ahora nos quedamos sin tiempo, podemos, quizás si hay alguna así muy rapidita, podemos hacerla. Mientras tanto yo agradezco al FIC PBA por la invitación y por esta alianza hermosa que se dio y de venir acá a La Plata, en mi caso. Ustedes, ¿no? Luciana, Germán, Laureano, por la generosidad, por todos estos saberes. Yo sé que eso es solo una pizca de todo de lo que saben y lo que podemos aprender. Me queda con muchas ganas de seguir preguntando y seguir sabiendo. Y bueno, a ustedes por venir y a los colegas que veo acá también que... Muchas gracias. Sí, ahora nos vamos a tomar un café y conversamos todo lo que quieran, no hay problema. Así hablamos de preguntas de plugins, seguro. ¿Alguna otra preguntita más? Y si no, nos vamos. Ya está, cerramos. Gracias. Gracias.